hablaron del cáncer de próstata, nos vamos a hacer lo mismo. Ustedes saben que el cáncer de próstata es el cáncer más común de todos los cánceres que se van a dar en los hombres, ¿ya? Principalmente, como la compañera dijo, igual van a atacar la parte, la periferia de la próstata, ¿ok? Y de ahí pues van hacia la zona central, pueden causar obstrucción, pueden causar muchas cosas. Obviamente cuando un paciente viene, les dice, lo primero que les dice, ¿qué puedo hacer para que se desinflame? No, es una cosa muy diferente, ¿no? A la próstata puede atacar una infección, que es una inflamación, puede atacar el crecimiento, que es la hiperplasia prostática, y puede atacar el cáncer. Pueden atacar las tres juntas o hacer combinaciones, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo principales en el cáncer de próstata? ¿No? Tenemos la edad avanzada. Bueno, el riesgo de que un paciente pueda tener cáncer de próstata va a aumentar siempre con la edad, ¿no? Va a ser más frecuente después de los 50 años de edad. La raza, por razones que aún no se han determinado, los hombres afroamericanos tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de próstata, ¿no?, que los de otras razas. Y los asiáticos pues tienen el menor porcentaje de poder presentar cáncer de próstata, ¿ok? Para los antecedentes familiares, ¿no? Si se ha diagnosticado con cáncer de próstata a un familiar cercano, como un padre, hermano, un hijo, el riesgo de que, o sea, el familiar tiene un riesgo doble del porcentaje de poder presentar igual un cáncer, ¿no? O sea, por eso tenemos que hacer un tamizaje en estos pacientes cada 6 meses o cada año, dependiendo principalmente de lo que ustedes les comentó su compañera, ¿no? De la velocidad del PSA o de los valores del PSA, que un poquito más adelante les voy a indicar una tablita que más o menos indica cómo ustedes pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Ahora, la obesidad. Las personas obesas quizás presenten un riesgo más alto de padecer cáncer de próstata, ¿no? ¿Por qué? Principalmente por el tipo de la alimentación, obviamente, ¿no?, comparadas con las que están en un peso saludable. Aunque también se puede dar unos resultados mixtos. O sea, obviamente puede ser que personas obesas o que tengan un buen estado, un estado atlético, podríamos decir, casi es lo mismo, pero sí se ha demostrado que es un poquito más en los gordos, ¿no? Además, en las personas obesas, el riesgo de que el cáncer sea más agresivo siempre va a ser más elevado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que para el cáncer de próstata y para el crecimiento también de la próstata estaba muy en relación con la ingesta de carnes rojas, grasas, etcétera. Pues una persona obesa pues es lo que más come, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente viene a la consulta, ¿qué vamos a tener? Vamos a empezar a preguntarle, ¿no? O sea, no necesariamente le vamos a decir, usted tiene cáncer de próstata, ¿no? Nosotros hacemos un tamizaje de crecimiento prostático. Vamos a hacer una buena anamnesis, le vamos a preguntar si es que hay o no una disminución en la fuerza del flujo del chorro urinario, si ha perdido peso más o menos en un tiempo específico, unos 6 meses, si ha tenido sangre en el semen o sangre en la orina o dolor de hueso, ¿no? Antiguamente, bueno, un poquito más allá del sabroso, pero bueno, antiguamente la mayor parte de las personas que se diagnosticaban con cáncer de próstata era como ya habíamos dicho, por el tracto rectal, ¿no? Y el tracto rectal, pues cuando ya se diagnosticaba por eso, habitualmente el paciente ya estaba metastásico y habitualmente solamente había que darle tratamiento paliativo, ¿no? Pero ahora pues ya podemos diagnosticar por el PSA, como vamos a dar una buena pincelada en un ratito más, diagnosticarlo en etapas más tempranas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a pedirle siempre a un paciente que venga al consultorio, ¿no? Tenemos que hacer una pesquisa para el cáncer de próstata, ¿no? E independientemente tenemos que pedirle el PSA. El tacto rectal, pues se dice que se debe hacer a todo paciente, pero habitualmente si tenemos el PSA solamente le hacemos el tacto rectal a pacientes en los que sospechamos que pueden tener cáncer, no a todos, ¿ok? Lo que sí debemos hacer es pedir una ecografía. Bueno, son 3 los pilares principales. ¿Cuáles son? PSA, ecografía transrectal. No transrectal. PSA, ecografía.
renal, vesical y prostática, pero para este caso la prostática, ¿no? Que te mide volúmenes y demás, y luego un examen general de orina le pueden pedir, ¿no? Para ver si hay hematuria o no hay hematuria. Con esas cosas ya no es necesario. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que venga con una historia de toda su familia que ha tenido cáncer, etcétera, un PSA elevado, pues deberíamos hacer un tacto rectal, ¿ya? Pero la mayor parte de las personas también no quieren venir al urólogo. ¿Por qué? Por el asunto del tacto rectal, no es un tabú que sigue ahí, ¿no? Ahora, bueno, para la prevención, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener una dieta saludable con muchas frutas y verduras, ¿no? Debemos comer muchas frutas, verduras, cereales, integrales. Las frutas y las verduras van a contener muchas vitaminas y nutrientes que pueden contribuir a mejorar la salud, pero no existen estudios que demuestren que los suplementos desempeñen una función en la reducción del riesgo de que una persona pueda tener cáncer de próstata, ¿no? El ejercicio, realizar ejercicio la mayoría de los días de la semana, bueno, el ejercicio va a mejorar el estado de la salud en general, ¿no? Y va a ayudar a mantener un peso saludable, podríamos decir, ¿no? Y obviamente va a mejorar el estado de ánimo y aparentemente pues puede haber una disminución en la probabilidad de poder presentar cáncer de próstata, ¿ok? Pero no es un factor determinante. Igual una persona atlética, podríamos llamar, igual puede tener cáncer de próstata, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el screening, no? O sea, el screening se refiere, este término screening se va a referir a todas las pruebas aplicadas en poblaciones asintomáticas sanas para la detección oportuna de una enfermedad. O sea, no necesariamente un paciente tiene que entrar a su consultorio y les tienen que decir: tengo dolor de hueso, he bajado 10 kilos de peso en los últimos 2 meses, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer realizar unas pruebas aplicadas en poblaciones asintomáticas. Bueno, el screening, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? Son pruebas aplicadas, pruebas aplicadas en poblaciones asintomáticas sanas, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una detección oportuna de la enfermedad, y al tener una detección oportuna de la enfermedad vamos a poderle ofrecer bastantes opciones de tratamiento al paciente. No sería lo mismo que un paciente venga ya metastásico, pues que le ofrece nada, ¿no? Entonces el diagnóstico, ¿no? Para realizar un adecuado diagnóstico, ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Lo principal para realizar un diagnóstico: un PSA elevado, pero el PSA elevado no nos da un diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que nos da el diagnóstico definitivo? La biopsia. O la RTU, la cirugía, ¿no? Ya sea abierta o cerrada. O sea, cualquier tipo de procedimiento que nosotros llevemos tejido al patólogo, ¿no? El patólogo por los microscopios va a ver y nos dirá: eso no es cáncer, ¿ok? Ahora, para esto, como dice acá, ¿no? El uso del PSA reduce la tasa de mortalidad por cáncer de próstata en un 20%, pero se asocia a un riesgo de sobrediagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si nosotros, hagan de cuenta que todos ustedes tienen 50 años, ¿no? Pues la mayor parte probablemente no va a tener absolutamente nada, ¿ya? Pero si yo les hago un PSA toditos en esta habitación, que son 50 hombres, 50 años, probablemente un 20% de todos estos salga con un PSA elevado. Entonces, a eso se refiere el sobrediagnóstico. De este 20%, solamente un 10% probablemente va a tener cáncer de próstata. Los otros van a tener una prostatitis, un aumento de volumen prostático, todas esas cosas que nosotros debemos saber discernir para no realizar una biopsia de próstata a todos los pacientes que puedan salir con el PSA elevado, ¿no? Por eso es que se acuerdan que habíamos hablado del índice prostático, de la velocidad del antígeno prostático y todas esas cosas. Entonces nos ayudan para tener un diagnóstico específico y no estar realizando biopsias a todos los pacientes, ¿ok? Ahora, ¿a qué edad debe comenzar la detección temprana? Según la American Cancer Society y la American Urology Association, que es la AUA, recomiendan el screening con PSA y examen de dígito rectal anualmente a partir de los 50 años. Esto se ha bajado, como vamos a ver un poquito más antes, se realiza principalmente a partir de los 45 años, ¿no? O más antes, a los 40, pacientes que tienen antecedentes de familiares con tacto rectal, ¿no?
La National Comprehensive Cancer Network lo recomienda, como les digo, no a partir de los 40 años, ¿no? El límite para la edad del screening es de los 74 años. ¿A qué se refiere esto? Que a pacientes de 75 años no se le hace la screening. O sea, si toda tu vida no te ha pasado absolutamente nada, has venido con PSAs normales o a los 75 años tienes un PSA de 0.5, es muy, pero muy poco probable que puedas llegar a tener un cáncer en lo que te reste de vida, cuando serán unos 10, 15 años, ¿no? Y si tú, por azares del destino, a los 75 años te detectaron, bueno, hasta los 74 años no tuviste cáncer, pero a los 75 años te salió un PSA de 5, ponte, te hicieron una biopsia, haz de cuenta que no te han hecho una biopsia, pero puedes tener cáncer, tienes 10 años desde lo que empieza hasta que el paciente puede fallecer. O sea, es un cáncer que avanza muy, muy lento. De los 75 hasta los 85, pues ya estás más para el otro lado que para este lado, no necesariamente por el cáncer de próstata, ¿no? Sino porque no muchas personas llegan a los 85 años, ¿no? Por X de razones. Ya, entonces eso se refiere, ¿ok? Ahora, la importancia clínica de realizar controles anuales, ¿no? Es obviamente para detectar el cáncer de próstata, ¿no? Que eso se va a poder detectar hasta un 65% de las ocasiones, ¿no? Obviamente, como habíamos dicho, todo paciente para realizar una biopsia tiene que tener un PSA mayor a 4 Ng por ml, ¿no? Entonces, pero tenemos, como les había dicho, una ventana gris, entre 4 a 10 tenemos un 25% más de probabilidad de que el paciente pueda tener cáncer. Y mayores de 10 tenemos un 67, o sea, 67 digo 10 de PSA, ¿no? Mayor de 10 tenemos un 67% de probabilidad de que el paciente pueda tener cáncer de próstata. Esto es de la clase del PSA, lo vamos a pasar muy rápido. Ustedes tienen que saber qué cosas van a aumentar el PSA: infecciones del tracto urinario, la hiperplasia benigna de próstata, que son próstatas más grandes de lo normal, que obviamente una próstata más grande va a producir una mayor cantidad de antígeno prostático, ¿no? Y entonces, por consiguiente, puede ser que el PSA esté elevado. Prostatitis, retención aguda de orina, actividades sexuales controvertidas, el ejercicio físico, masaje prostático y la biopsia de próstata. No sé si les había comentado, por ejemplo, el otro día, bueno, la semana pasada estuve viendo a un paciente de 74 años de edad que tiene un PSA de 6, creo, pero él maneja bicicleta, más o menos a la semana maneja unos 300 kilómetros. O sea, es un montón, ¿no? Por eso es que probablemente su PSA esté elevado. Le pedí un total y no libre y obviamente salió, pues el índice salió muy alto y no tiene nada, ¿no? Ahora entonces ustedes saben, ¿no? ¿Qué cosa va a disminuir el PSA? La finasterida, ¿no? Y no modifican el PSA, el tracto rectal y los bloqueadores alfa. Entonces, la velocidad del PSA, lo que su compañera habló, es una prueba. Esta prueba se debe realizar cada año. Hagan de cuenta, si ustedes tienen un paciente, vamos a hablar de números redondos. Si ustedes tienen un paciente que tiene un PSA de 1, ¿no? Y un año después les realizan otro nuevo PSA y tienen un PSA de 2, estaríamos viendo más de 0.75 al año de PSA. Entonces, iría para biopsia, ¿no? Incluso podemos verlo hasta un año y 18 meses para ver si sigue subiendo, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Entonces, la densidad del PSA, ¿no? Hay una gran probabilidad de presentar que por esto es la relación del PSA. Ya les había explicado esto. ¿Se acuerdan, no? El PSA total y libre. ¿Cómo se explicó esto? Ok. Si ustedes tienen un paciente de 50 años de edad que tiene una próstata de 50 gramos igual, 50 años, 50 gramos, ¿ok? Entonces probablemente este PSA esté dentro de un valor normal, ¿ok? ¿Por qué? Por el tamaño de la próstata. Y como acá dice, la relación entre el PSA sanguíneo y el tamaño de la próstata tiene que estar acentuada. Pero si tenemos el mismo paciente con 50 años y una próstata de 100 gramos, obviamente va a estar un poco más elevado, ¿no? Una próstata grande, o sea, las próstatas pueden ser grandes sin que sea cancerígena. Por ejemplo, a ver si se da, tengo un paciente que tiene una próstata de 820 gramos, creo. No sé si es
prácticamente es casi 1 kilo, ¿no? Esa cosa es bastante grande, a veces se opera, pues les aviso, ¿no? Para que vayan, para ver el nacimiento de eso, porque pues, está grande eso, ¿no? ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ya. Ahora el nadir, ¿se acuerdan, no? El nadir es el valor más bajo alcanzado tras cualquier tratamiento para cáncer de próstata. Esto obviamente cuando el paciente ya va a estar diagnosticado por una cirugía, le podemos hacer cirugía, que es una orquiectomía, radioterapia, hormonas, que su compañera ha hablado, ¿no? Siempre tiene que, o sea, esto tiene que estar siempre a menos de 0.2, ¿no? ¿Se acuerdan que les expliqué esto, verdad? Entonces ya lo paso rápido. Ya. Este esquema quería que vean, ¿no? Para el cáncer de próstata, hagan de cuenta que el screening, como dice, va a empezar a partir de los 40 años, ¿no? O sea, debemos ver principalmente la historia familiar, la historia clínica, la raza y si el paciente toma o no toma un medicamento. ¿Por qué? Porque puede bajar el volumen el valor de nuestro cáncer de próstata, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué debemos hacer? Teóricamente un tacto rectal y una prueba del PSA. Pero obviamente ustedes saben que el tacto rectal solo se realiza en pacientes que tienen una probabilidad de cáncer de próstata según el PSA. Entonces, que a los 40 años tenemos un PSA mayor a 1 con una historia familiar, ¿no? Y el paciente está tomando medicamentos que son las 5-alfa reductasa. ¿Cuáles son? Finasterida y la otra. Exacto. Entonces, a estos pacientes solamente les podemos hacer un PSA anual, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, si tenemos un paciente con un PSA de menor a 1, acá era mayor a 1, anual, ¿no ve? Recuerden esto. Ahora, si tenemos menor a 1, lo mismo, con historia familiar y bla, bla, pero menor a 1, podemos hacerle un PSA hasta los 45 años, ya no a los 40, como dice acá, o sea, lo dejamos tranquilo 5 años, ¿ok? Ahora, si este paciente 5 años después continúa con un PSA mayor a 1, ¿no? Que no ha subido mucho, se sigue en 1, podemos hacerle un PSA anual. Pero este mismo paciente de 45 años, si el PSA es menor a 1, ¿no? Podemos ir a hacer un PSA de 45, 5 años después. Más o menos, ¿entienden? O sea, si está menos de 1, podemos irlo controlando cada 5 años. Pero si el PSA va a aumentar un poco más de 1, pues anual, ¿ok? Eso más o menos igual tiene relacionado con la velocidad. ¿Dudas hasta acá? Ya. ¿Cómo vamos a diagnosticar el cáncer de próstata? No, obviamente vamos a tener principalmente pacientes que van a venir con hematuria, con retención aguda de orina, con dolor de espalda, que es principalmente dolor óseo, ¿ok? Todos los pacientes van a depender de la etapa en que se encuentre la enfermedad, ¿no? El cáncer de próstata puede ser el cáncer de próstata localizado o el cáncer de próstata localmente avanzado, ¿no? O el cáncer de próstata metastásico. ¿Qué quiere decir esto? Cáncer de próstata localizado. El cáncer de próstata localizado es solamente cuando está dentro de la próstata, no ha salido. El cáncer de próstata localmente avanzado es cuando ya ha tomado la pared de la próstata y ganglios principalmente, o sea, ya ha salido, pero no está metastásico. Obviamente el metastásico, pues cuando ya ha llegado a pulmón, hueso, etcétera, ¿no? Ya no hay nada que hacer ahí. Básicamente, solamente darle su ácido solendrónico y adiós, para que no le duran los huesos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos pacientes, ¿no? Que tienen cáncer de próstata? Primero, el abordaje diagnóstico siempre. PSA, ¿ya? Y una ecografía urológica. El PSA, la ecografía urológica, se nos va a decir de qué tamaño está la próstata, todas esas cosas, y el PSA nos va a sugerir si este paciente puede ser o no puede ser candidato a que le hagamos el examen dígito rectal. Obviamente, si ustedes están aprendiendo, a todos, ¿no? O sea, no hay que tengo sospecha o no tengo sospecha. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de aprender, ¿no? O sea, yo cuando estaba en primer año, pues, paciente que entraba, tacto. O sea, no importaba, pero tengo un PSA de 1, tacto. No pasa nada. Luego ya te das cuenta que ya has hecho muchos y ya no necesitas, ¿no? Luego ya solamente los pacientes que sean sospechosos. Entonces, para un diagnóstico definitivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una biopsia de próstata, ¿no?
Principalmente estos se diagnostican por la biopsia. ¿Por qué? Porque tenemos un PSA elevado o el examen dígito rectal sospechoso, ¿no? Y el único que nos da el diagnóstico definitivo es el patólogo, ¿no? Que es con el reporte histopatológico, como su compañera ha dicho, ¿no? Allá viene el Gleason, vienen todas esas cosas, ¿no? Las diferentes clasificaciones. Y como ustedes ven acá, por ejemplo, este es una biopsia probablemente transrectal, y acá cuando está muy recta se hace transperineal, ¿no? Bueno, pero eso ya son tipos de biopsias nada más. Ahora, el examen digital rectal o tacto rectal, como ustedes ya saben, el cáncer siempre se va a encontrar en la zona periférica y puede ser detectado por el tacto rectal, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar principalmente? ¿Qué es lo que vamos a ver? Principalmente si el paciente tiene o no tiene nódulos o induraciones, ¿ya? O si la superficie del tacto rectal está pétrea, no móvil, ¿ok? Y todas estas son indicaciones absolutas de realizar una biopsia, independientemente que el paciente no haya presentado elevaciones en el PSA. ¿Cómo se siente un nódulo? Nódulo. Es como una bolita, es como si ustedes tocaran algo y tocan una arveja, ¿no? Ahí se siente una bolita, más o menos siempre es de ese tamaño, como de 1 centímetro, algo así es. Una induración obviamente ya es como la nariz, o no necesariamente, no, eso ya es pétreo cuando es así. Induración. Una induración. O sea, ustedes tienen tres cosas, ¿no? Tienen una próstata normal, ¿no? Próstata normal, cuando está aumentada de consistencia, que es como tu nariz, pero un poquito más duro tal vez, y la pétrea, ¿no? Entonces, tienen eso. Luego van a presentar probablemente una próstata no móvil, no se va a mover obviamente así, ¿no? O sea, ustedes tocan y se mueve poquito, pero cuando está totalmente inmóvil, ¿qué es lo que habitualmente puede estar pasando ahí? Si no se mueve, está completamente, o sea, inmóvil. Probablemente esté con compromiso ya a la vejiga o al recto, ¿no? Pues está agarrando de ahí, no alcanza ya a salir. Ok, entonces a todos esos pacientes indicación absoluta, biopsia, ¿no? Ya veremos lo que nos dice el patólogo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la biopsia prostática? Examen dígito rectal anormal o sospechoso, PSA mayor a 10, con un índice o porcentaje menor a 10, ¿no? ¿Se acuerdan que en la tablita igual que presentaron, bueno, aquí está, ¿no? Pues la que presentaron su compañera, cuando es menos de 10, sí o sí hay que hacer una biopsia. Cuando tenemos de 10 a 15, pues debemos considerar una biopsia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, yo puse directamente una línea y para abajo todo esto, ¿no? De 15 para abajo y 15 para arriba, ¿se acuerdan? O sea, es en base a todo esto, ¿no? Acá. Y mayor a 20 o 25, pues no se hace una biopsia, ni es más alto mejor, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones específicas, ¿no? Pero las indicaciones relativas, cuando el PSA es persistente, sostenido arriba de su valor normal. Si ustedes tienen un paciente con un PSA elevado, le dan su antibiótico y el paciente continúa con el PSA elevado, pues eso es una indicación para hacer una biopsia. Igual el índice, ¿no? Lo que les acabo de indicar ahorita, igual. La velocidad de ascenso, cuando es mayor a 0,75 por año, igual biopsia, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene sospecha de cáncer, está sintomático por metástasis óseas, obviamente dolor óseo y compresión medular. La compresión medular habitualmente es cuando ustedes le toman una radiografía o hay una compresión medular porque, qué sé yo, tiene una hernia de disco, le duele la espalda o dolor, no sé, ¿no? Radicular. Entonces le hacen una tomografía y el radiólogo les va a decir, ah, pues aquí parece un probable sitio metastásico, correlacionar con clínica, ¿no? Ahí se la saca de encima y ustedes ya tienen que pedir su PSA, tal vez hacer una resonancia, ¿no? Para ver los píxeles ahí, pero habitualmente puede ser que tenga un cáncer, ¿no? Y como se ha dicho, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ven, el paciente está de cúbito lateral, es una biopsia transrectal, ¿no? Y acá está en posición de litotomía, acá está haciendo la misma biopsia, puede ser también transrectal, pero habitualmente es transperitoneal, digo, transperineal, perdón, ¿ok?
Entonces, una vez que nosotros ya tengamos el diagnóstico de cáncer de próstata, ustedes agarran, ya le hicieron la biopsia o ya mandaron a que le hagan la biopsia y el paciente viene, pues ¿qué cree, doctora o doctor? Tengo cáncer, ¿no? Independientemente cualquiera sea el estirpe o cualquiera sea la etapa o el Gleason, ¿qué es lo que tienen que pedir ustedes? Primero estadificarlo, ¿no? Se va a estadificar, como vamos a ver un poquitito más adelante, con el TNM, ¿ya? Que es tumor, N es nódulo y la M es metástasis, ¿ya? Y para hacer todo eso tienen que pedirle un gamagrama óseo y una tomografía tóraco-abdominopélvica con contraste, ¿no? Obviamente se pueden ayudar de rayos X, resonancia magnética o un PET-CT, ¿ya? Pero obviamente si no se puede hacer una tomografía, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que la próstata está muy grande y está tapando los dos meatos ureterales, el paciente está con una hidronefrosis, tiene insuficiencia renal crónica, pónganse, pues le pueden pedir una resonancia magnética, ¿no? Pero los de cajón, los más importantes, el gamagrama óseo y la tomografía. El gamagrama óseo nos va a servir ¿para qué? Para ver, como está acá en las imágenes, o sea, así se ve, si es que el paciente tiene metástasis a nivel óseo, ¿ok? Y la tomografía, pues como va a ser tóraco-abdominopélvica, nos va a indicar si las lesiones metastásicas han llegado a órganos blandos, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí tal vez? Entonces ya tenemos el diagnóstico, ya le hemos hecho una tomografía y un gamagrama, ¿ya? Entonces, yendo un poquito más atrás, ¿cuáles son las complicaciones de una biopsia transrectal? La hemospermia. ¿Qué es la hemospermia? Sangre en ¿Dónde? semen. Sí. Ok, habitualmente, pues como le hemos hecho varios agujeros a la próstata, probablemente le hayamos dado una vesícula seminal. Eso no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque está la próstata, las vesículas seminales están ahí, le hemos dado alguna y va a haber un poquito de hemospermia, ¿no? Que es lo más común, eso se va a dar en el 37.4% de los casos. Luego vamos a tener hematuria, ¿no? Esta hematuria habitualmente es mayor a un día y dura entre 2-3 días, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Igual, como estamos con la próstata, le estamos dando, hay diferentes tipos de biopsias. Una biopsia por doble sextante, le damos 12 disparos, 12 agujeritos, ¿no? O hay una biopsia por saturación que podemos llegar a dar hasta 24 disparos, o sea, 24 huecos, ¿no? Está haciendo la próstata. A alguna le darás a la uretra y la uretra va a sangrar, no pasa nada, igual se pierde. Sangrado rectal, eso es comprensible porque están entrando por el recto y le están dando un montón de huecos. Miren, ven esta rejilla, tiene sus divisiones, ¿no? Más o menos es una parecida a la que se usa para hacer una biopsia transperineal. Se pone ahí, ya te da todos los huequitos y lo vas metiendo nada más, ¿no? O sea, te da... Cuadriculado. ¿Cómo? ¿Cuadriculado? Sí, o sea, sí, ya te pone los planos bien, ¿no? Te dice aquí, tú vas anotando eso y actualmente cuando el patólogo te da el histopatológico, te dice en tal parte y tú ya sabes más o menos dónde está, ¿no? Obviamente, bueno, volviendo acá a las complicaciones, puede haber una prostatitis. La prostatitis, ¿por qué puede haber? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho varios disparos en la próstata. Esta próstata puede tener algunos abscesos que nosotros al dar los disparos hemos podido reventar, podríamos llamarlo, ¿no? Hemos podido dar un absceso, eso se va a ir a toda la próstata, puede haber una prostatitis. Fiebre secundaria a la prostatitis, ¿no? Una urosepsis secundaria a cualquiera de estos dos y una epididimitis. Obviamente, todo esto, ustedes saben qué es el verum montanum. ¿Qué? El verum montanum. ¿Alguien? El verum montanum, no, el verum montanum, o sea, van a venir los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes van a desembocar en el verum montanum que está en la próstata y por ahí sale el líquido seminal. Como estamos haciendo todo este relajo en la próstata, puede haber una prostatitis. Esa infección puede entrar por el verum montanum y llegar a los testículos creando una epididimitis, ¿ok? ¿Dudas? No. Ahora la clasificación de Gleason, dices, es un sistema para la clasificación del adenocarcinoma de próstata, ¿no? El puntaje es la suma de los dos patrones más comunes de crecimiento en el tumor. Hagan de cuenta que me invento. Le hicimos una biopsia y tenemos este con este.
¿ya? Estos dos son los más comunes, el 2 y el 4, supongamos. Bueno, el 3 y el 4, ¿ya? El 3 y el 4. Entonces, el 3 y el 4, ¿cuál es más común de estos dos? El 4, digamos. Entonces sería un Gleason 4 más 3, ¿entienden? Y la sumatoria es un Gleason 7, ¿ya? Ahora, con lo que le preguntaba a su amiga, si tenemos un Gleason 4, un Gleason 5 y un Gleason 3, pero el más común es el 4, ¿ya? Pero el 3 y el 5 son los dos segundos más comunes. ¿Cuál ponemos? Siempre el de más más alto. Entonces sería un 4, que es el más común, y el menos común, bueno, es el 5. ¿No? Sería un 4 más 5, un Gleason 9, que está bastante agresivo, ¿ya? Una pregunta, ¿a más común se refiere a que, digamos, hay más cantidad de 4 que de 3 claro, en la biopsia? Claro. No, o sea, tú vas a ver, es como, haz de cuenta, en esta habitación, ¿ya? Bueno, este es el ejemplo que se me ocurre. En esta habitación, la mayor parte son bolivianos. Entonces ese va a ser el primer número. La segunda, supongamos que son brasileños, va a ser el segundo número, ¿no? Entonces y ahí tú vas sumando. Okay. ¿Ya? Ahora, si habría en la segunda 5 brasileños y 5 chilenos, supongamos, ¿cuál pongo? ¿No? El más agresivo. Haz de cuenta, estás diciendo, el que esté más cerca, el margen territorial, o el que tenga margen territorial más grande, pues Brasil, ¿no? ¿Me entiendes? Algo así es. O sea, bueno, es así, o sea, no sé si me dejo explicar con el ejemplo. ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Como su compañera dijo, cada patrón estructural se va a calificar del 1 al 5, ¿no? Y 1 es el más diferenciado y 5 el menos diferenciado. O sea, estamos acá, ¿no? Ustedes ven, ese es más diferenciado, casi todo es igual, pero acá vemos que todos son pelotas, o sea, no es lo mismo, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Los rangos siempre van a oscilar entre 2 a 10. ¿Por qué de 2 a 10? Porque puede ser un Gleason 1 más 1. No puede haber un Gleason 1, ¿no? Siempre van a ser, como dijimos, la sumatoria de dos patrones, ¿ya? O sea, lo más bajo va a ser un Gleason 1 más 1. Eso sinceramente yo nunca he visto, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues eso te dicen que no es cáncer prácticamente, ¿no? Lo más cercano que he visto es un Gleason 4, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. No, la puntuación Gleason modificada por la ISO fue, o sea, esto se hizo en 2005, ¿no? El grado principal o más extenso, patrón primario, más el segundo patrón más común, el patrón secundario. Esto es lo que les acabo de explicar, ¿no? Si tenemos el grado principal o más extenso, ¿no? Se pone el primer número y el segundo patrón más común, ¿no? Se pone eso. Ahora, si tenemos un patrón secundario, es lo que les acabo de explicar ahorita, ¿ya? ¿Dudas? ¿Nada? Ok. Perfecto. Entonces, el TNM para próstata. Entonces, ya tenemos el Gleason, entonces nosotros tenemos que ver. Vamos a poner un ejemplo. A ver, tenemos un paciente que vino, un paciente de 50 años que vino con un PSA de 10, le hicimos una biopsia, ¿ya? Entonces, acá dice, el tumor, el TX es tumor. Esto se refiere solamente a la próstata. Esto se refiere a ganglios linfáticos y esto se refiere a metástasis principalmente ósea, ¿ok? Entonces, el TX, lo que le preguntaba a su hermana, dice, tumor primario no puede ser estudiado. ¿Por qué no podría ser estudiado? Porque no le hemos hecho ningún tipo de prueba. ¿Ya? No hay evidencia de tumor primario. ¿Ya? Entonces, si ya le hemos hecho algún estudio y salió que no tiene nada, ¿no? O sea, salió benigno, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, el tumor primario no es clínicamente aparente, o sea, no es visible, no palpable. Nosotros hacemos un tacto rectal, o sea, no se palpa, no nada, ¿no? Es el T1, pero el T1 se va a dividir en tres, T1A, T1B y T1C. El T1A dice tumor incidental en 5% o menos del tejido prostático resecado. ¿Qué era eso? Voy a tirar la palabra.
7:57. Uy, pero bueno. Bueno, si quiere llegamos hasta el T1C, ¿ya? Que digo que la siguiente vamos a tener que... Bueno, falta mucho. Ya, entonces el T1, cuando ustedes tienen un paciente que viene por hiperplasia prostática, lo operaron y le quitaron tejido, ese tejido se manda a patología, el patólogo nos dice, pues salió tumor en un 3% o menos del 5%. Entonces un paciente con un cáncer de próstata T1C, digo T1A, ¿ya? Ahora, tenemos un T1B, un tumor incidental, porque no sospechamos, no lo operamos y sorpresa salió, ¿no? Que es mayor al 5%. Entonces un T1B. Ahora, si nosotros ya abrido con un PSA elevado, le hemos hecho una biopsia, es un tumor identificado por biopsia con aguja de tributo, o sea, biopsia ya sea transperineal o transrectal, es un T1C. ¿Ok? Terminaremos, ¿no? Ahora el T2, tumor primario con infiltrado a la confinado a la próstata. El T2 es un paciente que dice el tumor, esto ya no es con biopsia, es posterior a LT1, ¿ya? O sea, solamente está en la próstata, no ha salido, ¿ya? Pero este también se va a dividir en T1A, T2A, T2B, T2C. El tumor va a comprometer menos del 50% de un lóbulo, estamos hablando de esto, menos del 50%. El T2B comprende más del 50% de un lóbulo. Bueno, acá, T2B, ¿no? O sea, no es el lóbulo completo, pero es más del 50, o sea, más de la mitad. Y el T3C, tumor comprende ambos lóbulos, ¿no? T3, ¿dónde está T3 o T2C? No, bueno, comprende ambos lóbulos. Entonces este va a pasar y va a ir hacia los dos lóbulos, ¿ok? El T3, ¿no? El tumor se extiende más alto de la cápsula prostática y este se va a clasificar como un T3, ¿no? Aquí tenemos el T3A, T3B. Entonces, extensión extracapsular unilateral o bilateral. Cuando el cáncer ya ha salido de la próstata, unilateral. El T3B, cuando el tumor ya va a comprometer las vesículas seminales, el tumor ya ha llegado acá, ¿ok? Y el T4, ¿no? El tumor que puede llegar a la muscular, puede llegar al cuello vesical o a la uretra, ¿ok? Entonces es eso, la clasificación T, principal, es todo hacia el tumor. ¿Dudas, preguntas? Porque aquí vamos a quedar, ¿no? Pero nos falta mucho, son unas 10 diapositivas más. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Ok. Entonces esto es la siguiente clase y la siguiente clase es 27, si no me equivoco, ¿no? Cáncer de renal. Sí, van a dar ustedes, ¿verdad? Pero dime una cosa, ¿se va a pasar clase? Porque el 27 creo que es Día de la Madre, ¿o no? ¿O no es 27 el lunes? 27. Bueno, ¿quién es mamá aquí? Empezamos martes, el jueves, a la siguiente va a ser lunes, miércoles y viernes, ¿De qué hora es el examen? a las 6:30. Doc, ¿podría ser que pongamos después del examen? Es que el lunes tenemos examen. ¿De? ¿De qué? ¿INEC? Gineco. INEC. Sí, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema, pero el lunes vamos a dar algo muy poquito. Ahora voy a ver qué tema más podemos dar. Bueno, yo les doy, ¿no? Completamos esto, que no es mucho, ¿no? Y les doy un tema más cortito. ¿Está bien? Ya. Bueno, hasta acá dudas, preguntas. Salud.